Cuentos para no dormir. El problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. Robert Brault. Mi madre lo conoció en un bar una de esas noches en las que sus amigas de la oficina la convencieron de que después de una larga jornada de trabajo se merecía un par de tragos para relajarse y olvidarse un poco de los números. Ella trabajaba en un despacho contable y se la pasaba sentada en un escritorio durante 8 horas, 6 días a la semana. Su vida era tan rutinaria que dejarse llevar hasta un bar cuando lo que más anhelaba era quitarse los zapatos y el sostén para dejarse caer sobre su cama era algo tan impensable como lo era algún día teñirse el cabello de rosa. Sin embargo, así como sucede lo inevitable, eso que ya está escrito desde antes de nacer, mi madre asistió a la cita con su destino. Cuenta que lo veo llegar vestido de negro, camiseta de cuello de tortuga y un pantalón ceñido que revelaba su atlético cuerpo. Lo primero que pensó fue un dandy ochentero que seguramente se cree sacado de un sueño. Pero la sorprendió desde el momento en que clavó la mirada de sus ojos negros en las pupilas de mi madre. Y después, al sonreír y ver esos dientes alineados y sinceros, ella cayó rendida y supo desde ese instante que algo iba a suceder en ese encuentro. Y así fue. Una amiga en común nos presentó y lo demás fue sencillo. Fluyeron en una charla que transitó por los libros, las playas mexicanas y las metas y sueños personales. Agustín Corona conquistó a Mariana Jiménez y ese día mi madre eligió al hombre que sería mi padre. Ella contadora de números y él contador de historias. A lo largo de los años Agustín Corona se ganó el apodo del cuentacuentos. Así nos decía mamá, porque según ella, desde que su vida se unió a la de él, las mentiras y el engaño fueron parte de lo cotidiano. No obstante, ahora que soy una veinteañera de profundos ojos negros, herencia de don Agustín, puedo entender perfectamente a mi madre. Era inevitable enamorarse de un hombre tan encantador y simpático como mi papá. Los recuerdos de mi infancia están invadidos de sus chistes e historias sobre marcianos y duendes que rondaban debajo de mi cama por las noches y de los que obviamente él me rescataba. Los monstruos más inverosímiles como caballos cabezones con piel de cocodrilo y dientes de conejo o bolas peludas con ojos saltones rebotaban sin parar en mi tal de historia cuyo objetivo era darme miedo para que inevitablemente corriera a su regazo y le dijera: papito, quédate a mi lado, no te vayas. Así es, en mi infancia no faltaron cuentos por las noches antes de dormir, ni ocurrencias durante la sobremesa, que por lo general ridiculizaban a la maestra que me había regañado ese día en la escuela, o incluso sobre alguna conducta dramática de parte de mamá. Tampoco faltaron juegos de mesa ni canciones inventadas durante el trayecto en automóvil cada mañana cuando papá me llevaba a la escuela. Pero de cuentos no vivíamos, y mi madre poco a poco tuvo que hacerse responsable de las cuentas de la casa. Había historias, pero no dinero, para pagar la electricidad, ni para comprar la leche y los pañales de mi hermano menor, que nació justo 3 semanas después de que yo cumplí 4 años. Más gastos, más historias, más cuentas y más cuentos. Mi padre no solo inventaba historias para divertir a sus críos, también inventaba historias para que el casero aguantara un par de semanas más para recibir el pago del alquiler, o al carnicero para que le diera 1 kilo de bisteces a crédito, o al sastre para que le surciera los pantalones sin cobrarle. Don Agustín Corona pasaba de un trabajo temporal en el que duraba 3 meses a otro de medio tiempo en el que apenas ajustaba la quincena. Cuando comencé a crecer y tuve conciencia de mis calcetas rotas y de mi ropa interior remendada, las historias de papá dejaron de ser divertidas. En repetidas ocasiones, con la oreja bien pegada a la puerta, pude escuchar las discusiones entre mi madre y mi padre. Discutían cuando creían que mi hermano y yo ya dormíamos. Lo que llegué a escuchar era una lista de reclamos de mamá por la conducta irresponsable de mi papá. Ella usaba adjetivos como holgazán, mantenido, mediocre. Incluso le escuché llamarlo poco hombre. Yo me negaba a aceptar que mi padre fuera una persona que mereciera tales calificativos.
Sin embargo, conforme pasaban los años y aumentaban las carencias, mi corazón me decía que mi protector antimonstruos era en el fondo un cobarde que se escondía bajo las faldas de mi madre para enfrentar la vida. Qué duro es cuando la persona que crees que te va a cuidar y a procurar que no te falte nada, resulta ser un niño más que habita el hogar y en quien poco a poco dejas de confiar cuando descubres que es más fácil que tú lo cuides a él que él a ti. Mi madre se convirtió en una madre ausente y tuvo que trabajar doble turno para mantenernos a sus 3 hijos. Y sí, el mayor era don Agustín, ese que un día le enamoró con sus historias y su sonrisa. Ese hombre que ahora era como un hijo más que exigía alimento y cuidados al igual que mi hermano menor y yo. En 2 ocasiones mi madre lo corrió de la casa, las mismas que volvió a los 2 días para arrodillarse ante ella y lloriquear su perdón. Se fue acabando poco a poco las oportunidades que ella le daba, inundando de desilusión nuestros corazones. Tener un padre sin carácter acorta la infancia. Yo no pude quedarme sin hacer nada y meramente observar a mamá trabajar como desquiciada para poder sostener el hogar, y tan pronto cumplí 15 años, conseguí un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante de comida rápida. Uno de los momentos más incómodos que he vivido fue cuando un sábado por la noche mi padre entró a mi habitación para pedirme prestado dinero y dárselo a mi madre para pagar el teléfono. Don Agustín Corona, el cautivador, pidiéndole prestado dinero a su hija adolescente. Eso fue demasiado. No supe lo que estaba sintiendo por mi padre, si era lástima o vergüenza. ¿Cómo se inutiliza un hombre de esa manera? La respuesta estaba en mi abuela. Cuando él hablaba de su madre y de cómo lo sacó adelante ella sola, fue madre soltera y mi padre hijo único. Podía darme cuenta del vínculo codependiente y enfermizo que existía entre ellos. Conforme acumulaba años, iba comprendiendo mejor el porqué de su comportamiento. Mi abuela le describió un mundo de fantasía en el cual mi padre era el rey y solo tenía que pedirle a sus súbditos lo que necesitara. Como es obvio, su primer súbdito fue su propia madre, que vivió para cumplirle cada uno de sus caprichos. Prefería cambiarlo de escuela que cambiar su conducta y llamaba locas a cada una de las profesoras de mi padre que osaron llamarle la atención o exigirle el cumplimiento de reglas o deberes. Así llegó a la universidad a estudiar filosofía, donde solo permaneció 2 semestres, porque los maestros estaban locos y no reconocían su brillantez. Desertor de carrera, de escuelas, de compromisos, haciendo trampas y contando cuentos para salir de embrollos, cubriendo sus temores con la máscara de la simpatía y escondiendo su inseguridad en su rol de cautivador. Trabajó lo mismo de periodista que de barman, como supervisor de calidad en una embotelladora y también de representante artístico. 1000 disfraces laborales para esconder su inutilidad, llamando a todo esto su búsqueda personal o exploración de talentos. Lo más triste era su inconsciencia. Mi padre llegó a creerse sus propios cuentos, a convertirse en personajes de sus propias historias, que con el correr del tiempo pasaron de historias divertidas a ser historias de terror. El príncipe se convirtió en mendigo, el sapo se transformó en piojo y la bruja se comió a los enanos. Decepción. Esa es la palabra que resume este cuento. Mi hermano y yo crecimos decepcionados, con un padre sin autoridad, negligente, sin aspiraciones. Mi madre se puso a mi padre sobre el lomo y lo cargó durante toda su vida. Ella murió primero, a consecuencia de una influenza que se transformó en neumonía justo 3 meses antes de que naciera mi primer hijo. Hoy tengo 37 años, 15 de casada con un hombre que me lleva 15 años de edad. Era de esperarse. Dice mi terapeuta que a la hora de la elección de pareja mi inconsciente emergió con desenfreno en búsqueda del padre de reemplazo y que además fuera una persona seria, es decir, que no me contara cuentos, ni me hiciera reír con historias fantásticas para luego hacerme llorar con la realidad. Soy feliz en mi matrimonio y amo a mis 2 hijos. Sin embargo, hasta hace 3 años aún evitaba visitar a mi padre. No podía con su falta de carácter, a la que él llama optimismo. No podía con su conformismo, a lo que
Él le llama no ser materialista. No soportaba su forma irresponsable de observar la vida, a lo que él llama vivir relajado y sin estrés. Simplemente me rebasaba la convivencia con él. Me daba vergüenza que mis hijos lo conocieran a fondo y miedo de que terminaran como yo, decepcionados de él. Prefería que lo idealizaran en la distancia. Mi esposo insistió en que sanar esa herida me iba a dar una paz que merecía y que comprender a mi padre iba a eliminar mis zonas grises. Estoy en ese camino, transitando ese proceso y poco a poco intentando soltar el rencor y el resentimiento que su manera de conducirse como padre sembró en mi corazón de hija. Tengo que confesar que llegué a negarlo, a cruzarme de acera cuando en una tarde cualquiera me lo topaba caminando por la calle, para evitar tener que escuchar sus cuentos infinitos. Me declaro culpable de ello y siento una tristeza profunda en mi corazón ser como he sido con mi papá. Seguiré en terapia el tiempo que sea necesario y debo reconocer mis pequeños logros. He dejado de sentir ese temor exagerado ante los problemas económicos. He logrado conservar mi empleo actual como diseñadora de modas, carrera que yo me pagué a mí misma trabajando como mesera. He logrado ser más estable en mi relación con mi esposo. He dado pequeños avances y he logrado dirigirme hacia la zona de la autoconfianza y volver a creer en el amor. Tener un padre como el mío tuvo su lado positivo e íntegro en mi personalidad. Un aliento de perseverancia que me hace terminar lo que empiezo, desde un libro hasta un proyecto laboral. No me gustan las cosas a medias y aprendí a tomar el toro por los cuernos y a no correr ante la adversidad. Por eso, hace 3 meses decidí ir a buscarlo y pedirle perdón. Me enterneció su inconsciencia permanente. Ya no me exaspero y lo abracé con cariño. ¿Por qué me pides perdón, Mariela? Tú siempre has sido una buena hija y mi mejor maestra. Se le escurrieron unas lágrimas imprudentes sobre la ajada piel de sus mejillas. ¿Qué pude haberte enseñado yo, papá? Dije con voz estrujada por un nudo en la garganta. Me enseñaste cómo se cumplen las metas. Aquí sentado he visto cómo logras lo que te propones. Me has puesto el ejemplo y mira, hizo una pausa. Sacó de un cajón un puño de hojas engargoladas y lo puso en mis manos. Eran 100 cuentos para niños, escritos durante su vida entera, que vivió a medias. Por fin he terminado un libro de cuentos que empecé a escribir cuando nació tu primer hijo. Y mi primer hijo cumplió 12 años el mes pasado. Lo envié a una editorial y les ha parecido fantástico. Esperé 1 año la respuesta, pero por fin han decidido publicarlo. El nudo en la garganta se transformó en un río. Mis lágrimas de esa tarde lavaron mi resentimiento y mi culpa. Besé a mi padre en la frente y me felicité en silencio por haberme atrevido a comprenderlo a tiempo, por regalarme la dicha de reconciliarme con él en un abrazo y no ante una tumba. 3 meses después, entró a mi casa con su libro de cuentos recién salido de la imprenta, con una amorosa dedicatoria para la familia y firmado así: Agustín Corona, cuenta cuentos. En ese libro estaban los monstruos de mi infancia. Mi papá los sacó de debajo de mi cama y los encarceló entre sus líneas para que jamás se escapen y me dejen en paz de una vez y para siempre.